¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo de YouTube, audio podcast. Si me estás escuchando en Spotify, hoy voy a hablar del poder de la autosugestión. Pero bueno, antes de nada me presento, soy Manuel Merino, soy entrenador personal, soy fisioterapeuta también y hace unos años pasé una gran depresión, pero bueno, está totalmente superado, así que nada, vamos con la autosugestión. ¿El auto qué significa? Auto significa autor, con lo cual eso significa el yo. El que yo es el que... Todo lo que signifique auto es que tú eres lo puedes controlar. Autosugestión, autoconfianza, pero bueno. ¿Qué significa sugestión? La sugestión es algo que puede hacerte pensar de diferente manera. Es decir, todo lo que te metan en la cabeza es algo o alguien que te hace pensar de una determinada manera, por así decirlo. Entonces, el poder de la autosugestión viene desde... Imaginaros que tenéis un libro y no tiene nada escrito. Es decir, tú empiezas a contar tu propia historia desde que nacemos. Entonces, imagínate por un momento que tú empiezas a crear tu historia. Tienes 1 año, tienes 2 años, tienes 3 años, 4, 5 y empiezas a vivir, empiezas a experimentar cosas, tienes X padres, tienes X hermanos, vas al colegio, te empiezan a meter cosas en la cabeza. Entonces yo te cuento mi experiencia. A mí, cuando yo era pequeño, me empezaron a meter en la cabeza, yo siempre he sido una persona súper feliz. Me empezaron a meter en la cabeza ciertas cosas, porque yo siempre he querido ser muy deportista, siempre hacía deporte, hasta cierto punto que empecé a dejar de estudiar, porque siempre, pues obviamente, hasta cierto nivel, hasta cierto curso, es fácil, porque son cosas muy básicas, y hasta cierto punto ya como que empiezas a destacar o empiezas a no destacar. O empiezas a destacar en unas cosas o empiezas a destacar en otras debido a tu personalidad, debido a tus cualidades. Y básicamente a mí lo que me pasaba era que siempre he sido muy deportista, se me daban súper bien los deportes y no se me daba bien estudiar. Entonces, ahí está la sugestión. Te empiezan a meter en la cabeza que no vales, que no sirves para estudiar, que eres muy vago, pero no es porque seas muy vago, es que no se te da bien. Entonces, si a ti se te da bien estudiar, obviamente vas a sacar muy buenas notas. En mi caso, a mí no se me daba bien estudiar, con lo cual, ¿qué hacía? Pues dedicarme a mis cualidades. Mis cualidades eran hacer deporte, ser el mejor haciendo deporte, con cualquier deporte, con lo cual ahí te empiezan a meter en cositas en la cabeza diciendo, pues eso, que no vales, que no sirves, que si solo sirves para calentar el pupitre, con lo cual esto se te va metiendo poco a poco en tu subconsciente, en verdad, por así decirlo. Pero bueno, es la sugestión. Empiezas a apuntar en tu diario, en tu librito, cosas que te van metiendo en la cabeza. Te van metiendo que eres un vago, te van metiendo que no sirves para estudiar, te van metiendo que tal. A medida que vas avanzando, vas sugestionando más cosas. En mi caso, sigo. En mi caso, hasta cierta edad, pues me metieron en la cabeza eso, que no valía, y comencé a suspender muchísimo, a suspender. Me quedaban 3, 4, 5, y bueno, llega un momento en el que no sabes por qué, no te concentras, no sabes estudiar, pero eso es porque tu subconsciente todo el rato te está diciendo que no sirves para eso. Entonces, después de todo esto, te van metiendo más cosas en la cabeza. A mí me cambiaron de colegio, por ejemplo, a raíz de otro suceso traumático, que bueno, no sé si lo he contado ya o ya lo contaré. Entonces, a mí lo que me pasó fue que me sacaron de colegio, con lo cual otro cambio en mi vida que me hizo cambiar de amigos, cambiar de situación, cambiar de entorno,
Y este entorno lo que me hizo fue cambiar. Yo era una persona así un poco pija y me hizo cambiar a una persona, por así decirlo, un poquito más macarrilla. Iba con el pelo así un poco rapado por los lados y tal. ¿Qué pasa? Que tu entorno veías, pues eso, a la gente que empezaba a beber, que empezaba a fumar, te empezabas a juntar con gente que bebía. ¿Qué pasa? Que empiezas a probar eso. Lo que ves, la sugestión es lo que ves, lo que sientes y lo que experimentas, ¿no? Al final, tu entorno se basa en eso, en lo que ves, en lo que escuchas y en lo que experimentas. Entonces, a raíz de todo esto, vas viendo tu entorno, vas sintiendo tu entorno, escuchas y experimentas. ¿Qué experimentas? Pues eso, el alcohol, las drogas, el fumar. A mí, mi caso fue el alcohol. Yo empecé a probar el alcohol, como mi entorno tomaba alcohol, pues ese fue uno de la sugestión, que como tu entorno lo hace, pues al final tú tienes que seguir los pasos, entre comillas. ¿Qué pasa? Pues que a raíz de eso, pues ahí ya vas obteniendo tu personalidad y tu sugestión. Entonces, ¿qué pasa? Vuelvo a cambiar de entorno porque me cambian de colegio, porque vuelvo a lo mismo, como en mi subconsciente se dice que no valgo, que sigo, entonces vuelvo a suspender, me cambian de colegio y al final es eso. Tu sugestión, todo lo que se te mete en el subconsciente lo vas escribiendo en ese libro y todo lo que te pasa malo lo vas escribiendo. ¿Qué pasa? Que cuando llega a ese punto en el que te han metido tantas cosas y tienes tanto pasado, entre comillas, negativo, que por supuesto lo negativo es... Lo negativo no, perdón. Todos los problemas que has tenido durante toda tu vida son buenos porque te hacen aprender, te hacen saber qué es lo que no tienes que hacer. Entonces, cuanto más... Todo el mundo dice, no, es que tengo muchos problemas. Enhorabuena, tío. Cuantos más problemas tengas, mejor, porque vas a crecer. Vas a estar en en un entorno incómodo. Vas a sentirte mejor cuando superes ese problema y a raíz de eso te vendrán problemas más grandes, con lo cual más soluciones. A grandes problemas, grandes soluciones. A raíz de esto me vino, yo empecé a la universidad, bueno, empecé un grado superior, luego la universidad, seguí pues eso, lo que se suele decir que es el sistema, lo que tu entorno hace y tú tienes que hacerlo también, es decir, que vayas al colegio, que vayas que hagas bachiller, que hagas selectividad, que vayas a la universidad, que consigas un buen trabajo, que consigas un buen empleo, básicamente eso. Entonces yo seguí las reglas, seguí por ahí y cuando llegué a la universidad, ¿qué pasa? Que todo mi subconsciente me decía que yo no valía. Mi mente estaba todo el rato, no vales, siempre has suspendido, siempre vas a suspender, con lo cual... ¿Qué pasó? Pues eso, suspenso. Por supuesto, con más problemas, dinero, porque lo que hacía yo era trabajar y estudiar a la vez. Me pasaba todo el verano trabajando para poder pagarme un curso, incluso un curso no, incluso menos, pero bueno. ¿Qué pasa? Que cuanto más suspendes, tu subconsciente del pasado vuelve diciendo, ves cómo no vales, y al final se te mete en la cabeza. Cuando tú superas todo esto, empiezas a pensar de otra manera. Sigo. Cuando veo que empiezo a suspender muchísimo, no sé qué pasa en mi cabeza que me crea una necesidad de, entre comillas, cambiar de vida, porque no me gustaba mi vida, porque veía que todo el mundo avanzaba, que yo siempre iba como retrasado, quería como estar a la altura, por así decirlo, o ser otra persona, básicamente. Entonces eso me derivó
en una depresión súper gorda, con la que quería básicamente hacer cosas que a día de hoy, si tú estás pasando por esto, te diría que eres un poco egoísta, porque que tú pienses, que tengas esos pensamientos destructivos, que tengas esos pensamientos tan malos y tan feos, sé que es horrible, sé que lo puedes estar pasando fatal, pero egoísta, eres un poco egoísta por motivos. Si tú tienes esos pensamientos y vas a hacer algo que por supuesto no debes hacer, piensa en cómo se sentirían esas personas que más te quieren. Por supuesto, voy a poner mi caso, ¿vale? Yo me sentía solo, me sentía que no me querían, me sentía que no valía, me sentía, pues eso, que no valía para nada, básicamente. Me sentía eso, solo, encima no me gustaba en el espejo, no me gustaba físicamente, no me gustaba... Es que absolutamente no me gustaba nada. Entonces lo único que quería era dormir y no despertarme, entre comillas, nunca. Por suerte, mi cabeza decía que no podía estar así y tenía que dar un pasito. Y lo hice. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que todo lo que a raíz nos meten en la cabeza durante años y años y años y años negativo, es lo que el subconsciente y la sugestión te mete tu entorno, sobre todo. Pues eso, que sigas, que vayas al colegio, que vayas al instituto, que apruebes, que consigas un buen trabajo. Y bueno, al final la vida, pues cada uno tiene su vida y cada uno tiene su ritmo. Entonces, no podemos esperar que tengamos la vida de otra persona, básicamente. Me estoy enrollando un poco porque quería hablar de la sugestión y ya me estoy liando, pero no sé si el mensaje se entiende, y al final lo que quiero resumir es que todo lo que vemos, todo lo que experimentamos y todo lo que escuchamos, al final va a ser como una especie de base para crear nuestra propia identidad. Es decir, si tú te juntas con gente que fuma, lo más probable es que fumes. ¿Y cómo cambiamos esto? Pues imagínate que es como una cebolla. Para los que estáis en Spotify, estoy haciendo con las manos una especie de círculo, una fruta. El corazón de la fruta, lo que es la semilla. ¿Qué pasa? Si está podrida por dentro, la fruta por fuera va a estar horrible. Y cuando tú la muerdas va a estar horrible. Entonces, si tú cambias lo que es el centro, lo que es el corazón, va a cambiar todo tu entorno, lo que es todo lo de fuera. Entonces, si tu entorno te dice que fumes, si tu corazón te dice que tú no fumas, que no eres fumador, todo tu entorno va a cambiar. ¿Entendéis? Espero que no se haya hecho muy largo y espero que se haya entendido mi mensaje. Con esto quiero decir que, por supuesto, todo en la vida tiene solución. Cuanto más problemas, más solución le tienes que poner, y nadie va a hacer el trabajo por ti. Así que tienes que poner tú el trabajo. Por supuesto, tienes que juntarte con personas o con gente a través de YouTube, a través de Spotify, a través de lo que veas, lo que escuches, a través de personas que básicamente estén en la misma dinámica o en el mismo pensamiento que tú quieres. Pues si tú fumas y no quieres fumar, pues te tendrás que juntar con gente que no fume, con lo cual tu entorno va a cambiar, tu pensamiento va a cambiar y tu sugestión va a cambiar, con lo cual tu personalidad cambiará totalmente. Espero que te haya gustado. Dale un super like, por favor, porque quiero que suba un poquito el contenido, suba un poquito aquí, que YouTube me posicione un poquito más arriba, y Spotify también, por supuesto. Dale un like, suscríbete, por favor,
Y nada, si necesitáis alguna cosita me podéis poner un comentario y aquí estoy para lo que necesitéis. Mi Instagram es Manu Merino no, Merino Mindset. Y ahí pues os puedo dar consejillos, os enseño mi proceso diario, básicamente lo que hago cada día, y ahí podéis ver, experimentar y escuchar cosas que probablemente os traigan alguna solución. Un besito, que tengáis un buen día, bendiciones, chao.